Mi nombre es Victoria Primante, soy licenciada en Psicología y trabajo en la Universidad Nacional de Avellaneda, coordinando el Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidad y como integrante del equipo interdisciplinario que recibe las consultas y denuncias por situaciones de violencia de género en el ámbito de la universidad. La clase de hoy gira en torno al tema de las violencias e inequidades por razones de género en las universidades y la creación de dispositivos institucionales para su abordaje. Está organizada en 4 ejes. En primer lugar, vamos a trabajar sobre la definición de violencia que nos ofrece la Ley 26.485. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre la creación de dispositivos específicos para el abordaje de la violencia en la universidad, específicamente sobre la creación de protocolos. En tercer lugar, vamos a trabajar acerca de qué hay más allá de los protocolos, abordando los distintos tipos de inequidades por razones de género. Y en cuarto y último lugar vamos a trabajar sobre la transversalización de la perspectiva de género a través de la implementación de políticas de igualdad. Seguramente en los módulos anteriores se haya abordado de manera más exhaustiva el rol y la importancia que han tenido el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y el colectivo LGBTIQ en la incorporación de sus demandas más importantes en la agenda del Estado y como política pública. Nos interesa detenernos en la sanción de la Ley 26.485, conocida como Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, que se dio en nuestro país en el año 2009. Principalmente porque la sanción de la ley introduce un hito en la conceptualización de la violencia de género, entendida y conceptualizada hasta ese momento como violencia doméstica y pasando a denominarla violencia hacia las mujeres, definiéndola como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado y basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quisiera detenerme en la parte de la letra de la ley que hace referencia a los ámbitos público y privado, porque este reconocimiento, a mi entender, implica una adscripción del Estado al lema de la segunda ola del movimiento feminista, el de los años 60 y 70, en relación a que lo personal es político. Que lo personal sea político nos habla, por un lado, de que la violencia ejercida contra las mujeres en sus hogares, históricamente legitimada por darse en el ámbito privado y en el marco de una relación entre particulares, pasa a ser ahora un tema del Estado. Por otro lado, que lo personal sea político nos habla de que la violencia ejercida hacia las mujeres en sus hogares es una de las tantas formas de violencias de las que son objeto las feminidades por el simple hecho de serlo. La Ley 26.485, de hecho, describe los distintos tipos de violencia hacia las mujeres: física, psicológica, sexual, económico-patrimonial, simbólica y las modalidades bajo las que puede manifestarse como doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. La importancia de esta tipificación radica en la posibilidad de echar luz sobre aquellas modalidades de la violencia menos visibles por estar histórica y culturalmente naturalizadas y por ende ser más difíciles de detectar. Muchas universidades, la UNSAM, la UNDAB, Rosario, la Facultad de Filosofía y Letras o la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por nombrar solo algunas, han realizado relevamientos sobre situaciones de violencia de género al interior de sus universidades y encontramos entre los datos más interesantes de estos relevamientos como coincidencia la prevalencia de las modalidades psicológica y simbólica de la violencia en el ámbito de la universidad. Veamos cómo las describe la ley. Lo que dice la ley en relación a la violencia psicológica es que es aquella que causa daño emocional, disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.
y describe a la violencia simbólica como aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Otro de los resultados interesantes de estos relevamientos es el formato o el contenido con el que esa violencia es ejercida. Lo que expresan es que se da en forma de chistes, de burlas, de comentarios sarcásticos en relación a la identidad de género o la orientación sexual, insultos, gritos, miradas lascivas, comentarios con connotación sexual, contacto físico indeseado o no consentido, o distintos tipos de acoso a través de redes sociales, WhatsApp o mail. Y en realidad la lista sigue, es decir, toda una serie de acciones que se llevan adelante en las aulas, en los pasillos, en las oficinas y ahora también en los entornos virtuales de la universidad. Frente a esta realidad, la creación cada vez más numerosa de protocolos implica, por un lado, el reconocimiento de lo inadmisible de estas situaciones al interior de la universidad por ser contrarias a la misión de la universidad y a los valores que la universidad defiende. Y por el otro lado, implica la asunción de la función disciplinadora de las universidades, fundamentada en su deber de resguardar la vida académica en términos pacíficos y la igualdad de condiciones de su comunidad universitaria para circular en sus espacios. Esto nos introduce en el segundo eje de esta presentación, que tiene que ver con el diseño e implementación de dispositivos institucionales específicos para el abordaje de las situaciones de violencia de género al interior de las universidades, específicamente con la implementación de protocolos de género. Sabemos, a partir del relevamiento que hizo la RUGE en noviembre del año pasado, sobre el cual seguramente ya han trabajado, que hasta ese momento el número de universidades que contaban con un protocolo aprobado era 45, lo cual representa casi un 74% del total del sistema universitario nacional. Teniendo en cuenta que el primer protocolo se aprobó en la Universidad Nacional del Comahue en el año 2014 y contrastándolo con este otro dato, lo que podemos es evidenciar el crecimiento exponencial en la cantidad de instituciones de educación superior que al día de la fecha ya cuentan con esa herramienta. Los protocolos son herramientas que sirven para sancionar administrativamente las violencias de género ocurridas en lo que cada universidad considere como su ámbito de aplicación. Más allá de las diferencias que pueda existir en cuanto a la composición de los equipos que atienden las situaciones de violencia, el área institucional en la que se encuentra anclada la potestad para implementar el protocolo o los circuitos burocráticos que puedan seguir para su implementación, lo que comparten en común la mayoría de los protocolos es el objetivo de sancionar las violencias, buscando prevenirlas para finalmente erradicarlas del sistema universitario. Sancionar estas violencias es necesario porque en la medida en que la universidad sanciona la violencia por razones de género, asume un posicionamiento y un compromiso con la comunidad universitaria. Lo que están haciendo es dar un mensaje claro, es decir, aquello que hasta ese momento era gracioso o era admisible, ahora era considerado violencia y era necesario sancionarlo. A partir de acá empiezan a surgir algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué implica sancionar? Si la sanción es en sí misma una reparación del daño o en qué medida contribuye la sanción con la tarea de prevención. En principio hay que tener en cuenta que cuando se redacta una normativa se apela a las normativas preexistentes y jerárquicamente superiores. Y acá ya nos encontramos con la primera limitación, que tiene que ver con intentar redactar una herramienta disciplinadora con perspectiva de género basándonos en un sistema jurídico que nos antecede y que, como bien sabemos, no contempla la perspectiva de género. Solo por mencionar un ejemplo, podemos pensar en la ley que regula el empleo público nacional y que contempla como figuras disciplinares las medidas de
apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración. Ninguna de estas 4 medidas contempla explícitamente la posibilidad de exigirle a alguien que ha cometido una falta que se forme o que se capacite en materia de géneros y diversidades de forma obligatoria. Lo cual quiere decir que no hay garantía de que la persona, una vez que se haya hecho efectiva la sanción, haya realmente comprendido el motivo por cual fue sancionado, es decir, la gravedad del hecho cometido, el daño que pudo haber ocasionado, con lo cual nada nos garantiza que esa persona no reitere la conducta en un futuro. Lo que cabe es preguntarnos hasta dónde el punitivismo contribuye con la prevención. Una prevención que es necesaria porque los protocolos, si bien son una herramienta fundamental, es una herramienta que llega tarde. Es decir, el protocolo se pone en marcha una vez que la violencia ya ocurrió. Frente a este escenario, lo que empieza a surgir es la creatividad de quienes trabajan en el diseño y en la implementación de estas herramientas para tejer estrategias institucionales que se ajusten a la norma, pero que a su vez sean sensibles de la subjetividad, de la diversidad y la heterogeneidad de las personas involucradas y de cada una de las situaciones que es necesario atender. Y en este sentido, otro de los interrogantes que surgen es hasta qué punto son protocolizables los vínculos humanos. ¿Qué nos dice una sanción del hecho violento en sí mismo o qué nos dice una sanción del sufrimiento por el cual tuvo que pasar la persona que fue objeto de esa situación de violencia por razones de género? Y estas preguntas nos introducen en lo que es el tercer eje de esta presentación, que tiene que ver con qué hay más allá de los protocolos. De lo que venimos diciendo se desprende entonces que si la creación de protocolos no viene acompañada de otro tipo de iniciativas que impulsen la transversalización de la perspectiva de género, se corre el riesgo, como dice Rafael Blanco, que es uno de los autores de la bibliografía sugerida para esta clase, de que se conviertan en meros placebos institucionales. Lo que él dice es que tenemos que trabajar para evitar soluciones de compromiso que sean incapaces de cuestionar el estado de las cosas. Podemos preguntarnos entonces a qué se referirá con revisar el estado de las cosas. Bueno, en principio podríamos pensar que revisar el estado de las cosas puede tener que ver con revisar la composición sexogenérica de nuestros claustros, revisar la posibilidad de acceso, permanencia y ocupación de cargos de poder de mujeres e identidades no hegemónicas, revisar la forma en que transmitimos el conocimiento, la forma en que organizamos nuestros espacios, la forma en la que los señalizamos, la forma en que comunicamos institucionalmente. Y acá podemos servirnos de algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a responder institucionalmente frente a un estudiante que se autopercibe no binaria y que a la hora de querer ir al baño, algo tan sencillo como querer ir al baño, se encuentra con una clasificación binaria de ese espacio en términos de baños de varones y baños de mujeres? ¿Cómo vamos a responderle institucionalmente a una estudiante que se autopercibe como mujer trans y que quiere inscribirse en el equipo universitario de fútbol femenino? ¿O cómo vamos a determinar si se cumple o no se cumple en el caso de que quisiéramos implementar la ley de cupo laboral trans, si la única manera que tenemos de registrar y sistematizar los datos de identidad de género de nuestra comunidad universitaria es en términos binarios, es decir, varones y mujeres? ¿O cómo vamos a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación si seguimos teniendo docentes capaces de decirle a un estudiante que si le resulta muy difícil estudiar arquitectura, mejor se vaya a estudiar enfermería? Todos estos son ejemplos de la vida académica cotidiana, reales, que nos invitan y nos obligan a cuestionarnos, como decíamos antes, el estado de las cosas. Frente a estas situaciones, las universidades están empezando a dar otro tipo de respuestas. En lo que respecta a la línea de atención de la violencia por razones de género, por ejemplo, podemos mencionar
la aprobación de la ley Micaela García, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres, a la cual posteriormente adhirió el Consejo Interuniversitario Nacional, lo cual, por supuesto, quienes trabajamos en la temática celebramos porque creemos en la potencia transformadora y emancipadora de la educación y en el rol fundamental que juega en la tarea de prevención. En esta línea de atención de la violencia podemos mencionar también la creación cada vez más numerosa de espacios de consejería en salud sexual integral, pensándolos como espacios de abordaje de las situaciones de la violencia desde una línea de promoción de derechos. Si avanzamos un poco más allá de la línea de atención de las situaciones de violencia por razones de género, entramos en lo que nos propusimos como cuarto eje para esta presentación, que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género a través de la creación de políticas de igualdad. En el plano de la formación, por ejemplo, hablar de transversalización va a implicar no solo la curricularización de esta perspectiva a través de la revisión de planes y programas de estudio, sino la incorporación de una epistemología y una pedagogía feministas. Esto supone un reconocimiento de que no hay nada de neutral ni de objetivo en la producción y en la transmisión de conocimiento. Es decir, un reconocimiento de que históricamente la producción y la transmisión de conocimiento estuvo reservada a los varones y por ende fue realizada desde la cosmovisión de los varones desde un punto de vista androcéntrico. En definitiva, lo que se pretende es contribuir con la formación de profesionales que cuenten con las herramientas para cuestionar la generación y la reproducción de estereotipos sexistas en el ejercicio de sus disciplinas. Otras de las herramientas que se están dando en las universidades es, por ejemplo, la aprobación de reglamentos de paridad. Hace poco salió un informe de la UNESCO que se titula ¿Dónde están las rectoras universitarias en América Latina?, que da cuenta de que solo el 18% de las universidades de la región tiene a mujeres como rectoras, a pesar de que más del 55% de la matrícula de estas universidades está compuesta por mujeres. Los reglamentos de paridad lo que establecen es una equidad en la composición sexogenérica, sobre todo de los puestos de poder y de toma de decisión de las instituciones. Por supuesto que esta equidad no va a implicar de ninguna manera un cambio de roles en el sentido de que las mujeres pasemos de ser oprimidas a ser opresoras. La lucha de las mujeres, lesbianas, gays, travestis y transexuales por conquistar cada vez más espacios no radica en tener poder sobre los varones, sino en tener poder sobre nosotras mismas. Por supuesto que no va a ser una solución definitiva la incorporación de mujeres o personas del colectivo LGBTIQ+, si se dedican a reproducir lógicas patriarcales sin ningún tipo de cuestionamiento, pero sí creo que son necesarias y seguramente sean el piso para la incorporación de otras voces y otras perspectivas que seguramente se acerquen más a una forma de gestión más democrática y más igualitaria. Otro de los instrumentos que están generando las universidades para la transversalización de la perspectiva de género son los manuales para el uso del lenguaje inclusivo. Desde una aparente neutralidad, el uso tradicionalmente androcéntrico y sexista del lenguaje suele esconder y fortalecer una relación de subordinación que tiende a hacer desaparecer a las mujeres como sujetos. Difícilmente un varón cis se sienta incómodo con el uso genérico de la O, y esto es básicamente porque esa supuesta normalidad los incluye y los nombra. Pero invito a hacer un ejercicio, una prueba a aquellas personas que sean docentes y que tengan cursos con mayoría de mujeres a entrar al aula y saludar diciendo buen día a todas. En mi experiencia lo que ocurre es que los varones automáticamente levantan la mano como señalando su presencia ahí, por si acaso no les hayamos visto, e indicando que no han sido nombrados. Y efectivamente no fueron nombrados en ese saludo. Y lo que ocurre es que lo que no se nombra no existe.
que es lo que históricamente ha ocurrido con el uso de la O como genérico, pretendiendo nombrar una totalidad, desde una supuesta neutralidad u objetividad del lenguaje. Bueno, una vez más, como mencionábamos anteriormente en relación a la producción y a la transmisión del conocimiento, la producción del lenguaje, que es la forma en la que nos comunicamos y expresamos el pensamiento, ha sido históricamente reservada para los varones, con lo cual expresa una relación de desigualdad, de discriminación y de subordinación a la mujer en su uso y en sus expresiones cotidianas. Lo que proponen los manuales para el uso del lenguaje no sexista es la incorporación del uso de la A para incluir la mención al género femenino, es decir, por ejemplo, decir todos y todas. El problema que tenemos con esta forma de comunicación y esta forma de uso del lenguaje es que termina resultando reduccionista porque plantea la cuestión en términos binarios, es decir, en términos de varones y mujeres, desconociendo que puede haber otras identidades que no se identifiquen o autoperciban con los géneros femenino y masculino. Si bien no hay consenso, cada vez hay más acuerdo en la necesidad de un uso del lenguaje inclusivo, que sea superador de la propuesta del lenguaje no sexista y que permita la inclusión y la visibilización de aquellas identidades sexogenéricas que no se sientan nombradas ni representadas con el uso de la O y de la A. Por último, para pensar en la transversalización de la perspectiva de género, me interesa traer el trabajo que las universidades vienen haciendo en la creación de políticas de cuidado. Para eso me pregunto si alguna vez escucharon a alguien preguntarle a un varón que estudiara turismo, por ejemplo, cómo pensaba hacer con su profesión cuando fuera padre. Lo más probable es que no. Ahora, si cambiamos el género de la pregunta y pensamos en alguien preguntándole a una mujer que estudie turismo cómo piensa hacer con su profesión cuando sea madre, nos suena bastante más verídico. Y esto ocurre por dos cuestiones. En primer lugar, porque se asume que si sos mujer vas a ser madre, como si eso fuera un destino divino y no una decisión que forma parte de un proyecto de vida. Y en segundo lugar, porque se asume que si sos madre, las tareas del cuidado de ese niño van a recaer de forma casi exclusiva sobre vos. La realidad es que sobre este último punto no están tan errados. Efectivamente, las tareas de cuidado de niñas, personas enfermas o personas mayores recaen casi de forma exclusiva sobre las mujeres y las feminidades. Esto lo que hace es redundar en una sobrecarga de tareas, a lo cual llamamos doble jornada laboral, pero con la particularidad de que esta jornada de tareas de cuidado por lo general no está remunerada. Esta sobrecarga de tareas además va en detrimento de la posibilidad de desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Con lo cual podemos pensar que en tanto y en cuanto las sociedades sigan recargando la espalda de las mujeres y feminidades con este tipo de tareas, la generación de políticas de cuidados como pueden ser la extensión de licencias por paternidad, la creación de espacios de lactancia, de guardería o de ludoteca para que las personas con capacidad de gestar puedan dejar a sus niñas mientras estudian o trabajan, es casi, diríamos, un deber ético de las universidades con sus comunidades en la búsqueda de equiparar la balanza en términos de igualdad de oportunidades. Para ir cerrando, por un lado quisiera remarcar el hecho de que el listado acá expuesto de las políticas para pensar la transversalización de la perspectiva de género en las universidades no pretende ser exhaustivo, sino que por el contrario pretende ser introductorio y orientativo en relación al abanico de posibilidades de todo lo que se puede hacer en las universidades para contribuir a la generación de sociedades más igualitarias y más democráticas.
Por otro lado, quisiera remarcar la necesidad de que las capacitaciones en género y violencia contra las mujeres en el marco de la implementación de la ley Micaela, pero más allá de esa implementación, sean de carácter continuo o permanente y sobre todo teniendo en cuenta que seguimos viviendo en sociedades que reproducen lógicas de desigualdad, de opresión y de subordinación para las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Por último, quisiera reforzar la idea de que los protocolos de género han sido una conquista de las feministas universitarias y que siguen siendo una herramienta indispensable y necesaria para el trabajo de la erradicación de la violencia por razones de género del sistema universitario, pero que es necesario que la línea de atención de la violencia de género venga acompañada de decisión política de quienes gestionan las instituciones de educación superior para la transversalización de la perspectiva de género a través de la implementación de otras políticas de igualdad.